Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 373. Justo cuando Tenten estaba reflexionando sobre ello, Kakashi apareció de repente detrás de ella. Kakashi, sensei, ¿qué hace usted aquí arriba? Tenten preguntó, mirando instintivamente hacia atrás, ¿cómo está Gui, sensei? Kakashi la miró con tranquilidad. Gui está bien. Gracias a que Tsunade, Sama y Katsuyu lo atendieron a tiempo, está fuera de peligro. Solo necesita descansar durante medio mes. Bien, eso fue un alivio. Tenten asintió y luego miró a Kakashi con expresión de confusión. No podía creer que hubiera subido hasta allí solo para charlar. Kakashi se apresuró a seguir adelante. Llegó un mensaje del campamento principal. Jiraiya, Dono y Konan se toparon con el cuerpo de Nagato en su forma Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, en la línea defensiva de la cuarta división. Puede que sea incluso más difícil de derrotar que el camino Deva de aquel entonces. Necesitan que vayas a ayudarlos. Ja, así que hay trabajo por hacer. Tenten se iluminó de emoción al instante. Su orgullo había sido herido por Uchiha Madara. La maldición Kotodama había dado en el blanco, pero Uchiha Madara se negaba a cometer errores durante años y nunca caía en la trampa. Aquello había dejado a Tenten frustrada. Esta era la primera vez desde que obtuvo las herramientas del sabio de los 6 caminos que se enfrentaba a algo que se sentía como un fracaso. Pero ahora tenía un nuevo trabajo. La irritación acumulada en su pecho por fin tenía una salida. Puede que Nagato fuera más fuerte que el camino Deva, pero los cuerpos de dolor eran marionetas, algo que las herramientas de los 6 caminos no podían manejar fácilmente. Nagato, en cambio, era el cuerpo original. Eso lo hacía más fácil de controlar. Para Tenten, era un asunto sin importancia. Entonces me voy. Vuelvo enseguida. Mientras hablaba, Tenten fijó su mirada en la fórmula que le había dejado a Jiraiya y desapareció con 3 rápidos destellos. Por suerte, ella y Natsuki habían dejado sus fórmulas en todas las figuras clave con antelación, para que pudieran transmitir mensajes y brindar apoyo en cualquier momento. Ahora estaba dando sus frutos. Al instante siguiente, Tenten apareció detrás de Jiraiya. Jiraiya, Dono, ¿esa es Nagato? Tenten miró hacia Nagato, de cabello blanco. Al ver el Rinnegan, apenas pudo contener su emoción. El rostro de Jiraiya se iluminó. Comillas Tenten, tu momento es perfecto. Rápido, usa tus herramientas de los 6 caminos. Primero tenemos que sellar a Nagato. Nagato también pareció aliviado. Comillas así que eres Tenten, la novia de Natsuki, ahora te toca a ti. Si no, me temo que perderé el control y usaré una técnica poderosa. Las bajas no serán leves. Tenten asintió. La espada de las 7 estrellas que sostenía en su mano aún conservaba la frase maldita Kotodama Ashirama, y por alguna razón, no quería usarla. Entonces sacó un pergamino e invocó el Koakuno-hei, frasco purificador de ámbar. Esto era algo que el Raikage le había dado anteriormente. No cualquiera podía usarlo, pero como ella poseía las 4 herramientas del sabio de los 6 caminos, obviamente podía, así que, naturalmente, se le había confiado. Antes, ella no esperaba que Uchiha Madara cayera en la trampa, pero Nagato era diferente. La actitud de Nagato lo identificaba claramente como uno de ellos. Cooperaría. Tenten abrió el sello de Koakuno-hei y le dijo a Nagato, te llamaré una vez. Solo contesta, Nagato. Nagato asintió, sí. En el instante siguiente, Nagato fue arrastrado, contra su voluntad, directamente al Koakuno-hei, y la tapa se cerró automáticamente de nuevo. Jiraiya y los demás ni siquiera habían asimilado lo sucedido. Por un instante, todos se quedaron mirando aturdidos. ¿Eso fue todo? Tenten finalmente exhaló con satisfacción. Comillas sí, esa es la clase de sensación que me gusta. Me quedé bloqueada al lado de Uchiha Madara y me enfadé muchísimo. Maldito Uchiha Madara. Solo entonces Jiraiya volvió en sí. Tenten, ya se acabó. Fue demasiado rápido. Tenten se puso las manos en las caderas. Por supuesto, estas son las herramientas de los 6 caminos, y Nagato cooperó, así que ya está hecho. Tan impresionante, no pudo evitar decir Jiraiya. Y comprendió la lógica. Nagato no podía controlar sus acciones, pero sí su discurso, así que solo tenía que responder al Koakuno-hei una vez. Eso era todo. Sonaba sencillo, pero no lo era. Lo que no era sencillo eran las propias herramientas de Six Patch. Y no eran algo que cualquiera pudiera usar.
Parecía que bastaba con decir un nombre para obtener una respuesta, pero controlar el Kohaku no Hei aún requería un dominio absoluto. En ese momento, solo Tenten podía manejar el conjunto completo de herramientas de los 6 caminos, era prácticamente como la sucesora del sabio de los 6 caminos. Conan también se acercó, trayendo a Yaiko envuelto como una momia en capas de papel. Tenten, gracias por venir hasta aquí. ¿Cómo va la batalla del lado de Uchiha Madara? Tenten negó con la cabeza. Uchiha Madara es fuerte. Tsunade, Sama, el Raikage y el Tsuchikage lucharon contra él y quedaron en desventaja. Entonces Sensei abrió las 8 puertas y forzó un punto muerto, pero las 8 puertas no duran para siempre. Hace poco, Natsuki y yo nos turnamos. Usamos las herramientas de los 6 caminos para lanzar una maldición Kotodama sobre Uchiha Madara, pero él conoce la inteligencia de las herramientas y no ha caído en la trampa. Ha sido exasperante. Ahora mismo, es Natsuki quien está intercambiando golpes con él. Describió la situación rápidamente, pero su preocupación volvió a aumentar de todos modos. Luego añadió, tengo que volver y echar un vistazo. Uchiha Madara podría cometer un error en cualquier momento. Mi Benisago, calabaza carmesí, lo está esperando. Dicho esto, desapareció de nuevo en un instante. Jiraiya soltó una risita de admiración. Realmente aparece y desaparece como el viento. Yaiko asintió, sí, gracias a ella, de lo contrario esto habría sido un verdadero desastre. Conan rara vez sonreía, pero ahora lo hacía. Con Yaiko a su lado, se sentía genuinamente satisfecha. Y con Nagato sellado, una vez que Kabuto muriera, tal vez incluso podrían ser liberados para reunirse, aunque solo fuera por un breve instante. Aún así, no podía mantener a Yaiko en ese estado. Tenía que sellarlo también, de lo contrario, moverse después sería difícil. Entonces miró a Jiraiya. Jiraiya, sensei, por favor, séllalos. El Raikage y el Tsuchikage pueden encargarse de sellar a Rasa. Jiraiya asintió y luego preguntó a sus 2 alumnos si tenían algo más que decir. Solo después de confirmar que no tenían nada más que decir, procedió a sellarlos. De este modo, la batalla en la línea defensiva de la 4ª división llegó a su fin. Mientras tanto, a lo largo de la costa donde la línea de la 1ª división se mantenía firme. Uchiha Obito expulsó la conciencia de Ino de su cuerpo y recuperó el control. Inmediatamente intentó recuperar el control sobre el último Jinchuriki restante, el 6 colas, pero Yamato ya había inmovilizado a Utakata con Mokuton, elemento madera. Usaba lianas para arrancar las varas negras, y ambos bandos se enfrascaron en una lucha de poder. Al mismo tiempo, el AKKSH, palma de aire de los 8 trigramas, de Neji llegó volando. Uchiha Obito se volvió intangible rápidamente, solo pudo cubrir un lado y descuidar el otro. Logró esquivar el ataque de Neji, pero no tuvo tiempo de obligar a Utakata a transformarse de nuevo en una bestia con cola. Además, Yamato ya había arrancado una de las varillas negras, interrumpiendo la señal de control de Utakata. Esto fue malo. Ya no se podían controlar los 4 cuerpos de dolor. Y al retirarse las varas, los 4 Jinchuriki recuperaron la consciencia. Como cuerpos Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, no morirían, esas varas solo habían suprimido sus almas y los habían convertido temporalmente en marionetas. Una vez que se eliminó la supresión, su consciencia regresó de forma natural. Pero habían sido resucitados por Kabuto. Seguían siendo fuerzas enemigas. Sus acciones aún no estaban bajo su propio control. Resi gritó inmediatamente, comillas rápido, séllame. Yujito también gritó, comillas Darui, trae el Kohaku no Hei. Esa es la forma más fácil de acabar con nosotros. Fin del capítulo. Capítulo 374. Por supuesto, An y Utakata tampoco querían ser manipulados. Ya estaban muertos, pero aún así los trataban como objetos, exprimiéndolos hasta la última gota de valor sin permitirles ni un instante de paz. ¿Cómo podía alguien soportar eso? Darui, sin embargo, parecía preocupado. Conseguir el Kohaku no Hei, frasco purificador de ámbar, ahora mismo no será tan fácil. Comillas, ¿estás buscando el Kohaku no Hei, frasco purificador de ámbar? La voz de Tenten interrumpió de repente. En algún momento, ella ya había aparecido detrás de Darui. Así es, había regresado. Acababa de volver junto a Kakashi cuando le informaron que la costa de la 1ª división había sido atacada por Uchiha Obito. Teniendo en cuenta la capacidad de Obito para atravesar objetos con el Kamui, además de los 4 Jinchuriki del Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, que lo acompañaban, era obvio que iba a ser un problema grave. Así que vino por su cuenta. Al fin y al cabo, no podía interferir mucho en la lucha del lado de Uchiha Madara.
También se dio cuenta de otra cosa, aunque esos 4 Jinchuriki del Edo Tensei se habían convertido en marionetas parecidas al dolor, no eran lo mismo que los 6 caminos del dolor de Nagato. Los 6 caminos de Nagato eran cadáveres. Las herramientas de los 6 caminos no podían hacer frente a eso. Pero los nuevos 6 caminos de Obito eran cuerpos Edo Tensei. Con ellos sí se podía lidiar. Lo único que necesitaba era dar con el gatillo del Kotodama. Y como los Jinchuriki del Edo Tensei no podían hablar libremente, una vez que se les obligaba a pronunciar la palabra clave, serían arrastrados directamente a la calabaza. En cualquier caso, ella vino a intentarlo, y en el momento en que llegó, escuchó lo que Darui acababa de decir. Comillas Tenten, ¿qué haces aquí? Darui se quedó paralizado, pero al instante esbozó una sonrisa. Comillas perfecto. No podrías haber llegado en mejor momento. Date prisa y usa las herramientas de los 6 caminos contra esos Jinchuriki. Tenten no se anduvo con rodeos. Sacó directamente el Koaku no Hei, frasco purificador de ámbar. Mientras lo controlaba, gritó con fuerza, voy a decir tu nombre una vez. ¿Respondes? ¿Entendido? Yujito. Resi. An, Utakata. Comillas sí. Los 4 respondieron de inmediato. Tenten abrió la tapa justo en ese momento, y los 4 fueron absorbidos instantáneamente por el Koaku no Hei. Estallido. La tapa se cerró de golpe. La pelea había terminado. Si no tenía ambas manos en los bolsillos y elogió sin dudarlo, como era de esperar de Tenten. Llega y la batalla termina. Finalmente, todos los demás también se relajaron, sonriendo aliviados. Ni siquiera Mei pudo ocultar su envidia. Esta chica es simplemente envidiable. Posee las herramientas de los 6 caminos, e incluso tiene un novio poderoso. ¿Será que hoy en día los hombres prefieren a chicas puras como ella en lugar de bellezas seductoras? Hola, tu envidia va dirigida a un objetivo muy extraño. Mientras tanto, Darui preguntó con curiosidad, comillas, ¿por qué está contigo el Koaku no Hei? Tenten levantó una mano y se secó el sudor imaginario de la frente, luego se quejó, comillas, el Raikage me lo prestó. ¿En serio? ¿Es el Raikage? ¿Qué tiene de malo que me den el Koaku no Hei? Si no, puedo comprarlo. Mi familia es rica. De todas formas, el frasco está ahí en el almacén de tu aldea acumulando polvo, sería mejor que me lo vendieras. Eso realmente no puede suceder, dijo Darui con una sonrisa irónica. Este era el tesoro de Kumogakure, un artefacto dejado por el sabio de los 6 caminos. Era impensable que se vendiera, y mucho menos que se regalara. A Tenten ya no le apetecía seguir quejándose. Entendía perfectamente que algo así jamás se regalaría así como así. Luego miró hacia Uchiha Obito. El rostro de Obito estaba sombrío, casi rezumando tristeza. No esperaba que Tenten apareciera de repente con el Koaku no Hei, y antes de que pudiera reaccionar, ella había sellado a los 4 Jinchuriki dentro. Esos 4 Jinchuriki no eran lo importante. La cuestión era que las bestias con cola estaban dentro de ellas. Ahora que habían recuperado a esas 4 bestias con cola, no le quedaba ni una sola en sus manos. ¿Acaso eso no significaba que todo su esfuerzo anterior había sido completamente en vano? ¿Cómo se suponía que el plan Ojo de la Luna iba a completarse de esta manera? No pudo evitar rugir, comillas, devuélvanme las bestias con cola. Tenten sacó la lengua y lo ignoró. Luego usó Irai-Shin, dios del trueno volador, y desapareció en un instante. No quería enfrentarse a Uchiha Obito en ese momento. Sabía que había recuperado a los 4 Jinchuriki, así que lo más importante era evitar que Obito se los arrebatara. Con las 9 bestias con cola del lado de la alianza, como se suponía que iba a ganar el enemigo. Así pues, por muy inteligente que fuera, Tenten no se aferró a la batalla. Simplemente se marchó. Comillas mocoso. Detente ahí mismo. Obito bramó, furioso. Su anterior confianza había desaparecido por completo. Comillas, ¿por qué gritas tan fuerte? Neji observó a Uchiha Obito con calma y serenidad. Tenten es inteligente, por eso se fue primero. No te dará otra oportunidad de recuperar a las bestias con cola. Y conoce el Irai-Shin, dios del trueno volador. Ni tú ni Uchiha Madara podréis atraparla. Vuestro plan no puede tener éxito. Uchiha Obito guardó silencio. No tenía ningún interés en intercambiar palabras con Neji. Esta vez, había traído consigo a 4 Jinchuriki de Edo Tensei, y no solo no había logrado romper la línea de la alianza, sino que también había perdido a los 4 Jinchuriki. Fue una derrota absurda. Su mirada recorrió a todos los presentes, con los ojos llenos de intención asesina e indiferencia, pero al final ni siquiera se molestó en lanzar una amenaza.
Utilizó la fuerza repulsiva del Rinnegan para defenderse, resistiendo los ataques, y luego usó Kamui para hundirse en el otro espacio. No reapareció durante un largo tiempo, lo que dejó claro que se había retirado. Todos solo pudieron suspirar con impotencia. Kamui fue realmente absurdamente injusto. Una vez más, no lograron derrotar a Uchiha Obito. Aún así, Neji y los demás llegaron a tiempo, por lo que no hubo muchas bajas. Y Tenten había recuperado a todas las bestias con cola, una noticia excelente. No había nada de qué quejarse. Deberían estar celebrando. Neji dijo, ya que la situación está estable aquí, deberíamos ir al lado de Natsuki para apoyarlo. Tenten lleva consigo a 4 bestias con cola en este momento. Me preocupa que el enemigo pueda atacarla. Deberíamos ir a protegerla. Así es. Nuestro trabajo ahora es proteger el Kokuno-hei y no darle al enemigo ninguna oportunidad. Daruya asintió. Seguiremos manteniendo esta línea defensiva. Vayan todos con Tenten. Ella también podría necesitar apoyo allí. Silbó, y Vador se abalanzó inmediatamente. Todos se subieron rápidamente al lomo del águila. Con un grito penetrante similar al de un águila, Vador condujo los refuerzos hacia la línea de la tercera división. Mientras tanto, Kakashi parecía sorprendido. Comillas, ¿estás tan contento de tener trabajo que hacer? Tenten agitó el pergamino que contenía el Kokuno-hei y sonrió. No lo creerías. Simplemente fui a la costa de la primera división y sellé a los 4 Jinchuriki del Edo Tensei dentro del Kokuno-hei de un solo golpe. Eso significa que las 4 bestias con cola también están aquí. Comillas que, en serio. Kakashi estaba eufórico. Comillas, así que ahora todas las bestias con cola están de nuestro lado. Por supuesto que es verdad. Tenten le entregó el pergamino a Kakashi. Dale el Kokuno-hei al Raikage para que lo guarde. No es seguro tenerlo conmigo. Fin del capítulo. Capítulo 375. Kakashi lo aceptó solemnemente y enseguida corrió hacia el Raikage. Al llegar, le entregó el pergamino y repitió palabra por palabra el informe de Tenten. Imposible. Increíble. Comillas, eso es demasiado increíble. Los 3 Kage quedaron atónitos y, acto seguido, se vieron invadidos por una alegría estática. En ese momento, los 5 Jinchuriki vivos estaban protegidos por las fuerzas shinobi aliadas. Si a eso le sumamos los 4 Jinchuriki del Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, las 9 bestias con cola estaban ahora en manos de la alianza. Entonces, como se suponía que el enemigo iba a reunir al 10 colas, y mucho menos a lanzar el Tsukuyomi infinito. Gui, que seguía tumbado allí, volvió a levantar el pulgar y se echó a reír a carcajadas. Comillas, jajajaja. Esa es nuestra Tenten. Bien hecho. Los 3 Kages también dieron su aprobación. Este era un mérito que simplemente no se podía refutar. Si se hiciera un recuento cuidadoso, Natsuki y Tenten, la joven pareja, fueron los participantes más brillantes de toda esta guerra. Desde el principio, durante la movilización y los preparativos, ambos habían estado usando el Irai-Shin, dios del trueno volador, mejorando enormemente la eficiencia de toda la movilización. Y ahora, en operaciones estratégicas, Natsuki estaba defendiendo personalmente la línea contra el enemigo más poderoso, Uchiha Madara, mientras que Tenten había sellado al ejército de Edo Tensei, e incluso había sellado a 4 bestias con cola. En otras palabras, la gran mayoría del mérito les correspondía a ellos dos. Qué afortunadas fueron las fuerzas shinobi aliadas al tener a estos dos como aliados. En ese momento, la victoria parecía asegurada. El Raikage soltó una risita mientras guardaba el pergamino que contenía el Kokuno-hei, frasco purificador de ámbar, optando por quedárselo personalmente. En cuanto a por qué Tenten no se lo quedó ella misma, el Raikage probablemente podría entenderlo. El Irai-Shin, dios del trueno volador, de Tenten era rápido, pero su fuerza de combate general no era de primera categoría. Si el enemigo encontraba una sola oportunidad, el Kokuno-hei podía ser arrebatado fácilmente. Además, había otra razón, Tenten no quería convertirse en un objetivo, porque eso preocuparía a Natsuki. Y tal vez también había una tercera razón, el padre de Tenten era un civil común y corriente. Si el enemigo jugaba sucio y capturaba a su padre para obligarla a entregar el Kokuno-hei, se vería atrapada en un dilema imposible. Así que era mejor entregárselo al Raikage para que lo custodiara. Después de todo, el Kokuno-hei no le pertenecía realmente desde el principio. De esa forma, podría liberarse de esa carga y su estado de ánimo sería mucho mejor. Tsunade suspiró con emoción. ¡Qué chica tan inteligente! Noki asintió, es inteligente, pero, en realidad, también se debe a que no somos lo suficientemente fuertes. De lo contrario,
¿Por qué una niña tendría tantas preocupaciones? Ahora que las 4 bestias con cola están bajo nuestra protección, es lo correcto. Si podemos mantener la victoria, esa responsabilidad debe recaer sobre nosotros. ¿No es así? El Raikage y Tsunade asintieron en señal de acuerdo. Esto no era tarea de otro. Si el peligro se avecinaba, que les llegara a ellos. Allí, Natsuki seguía luchando. Llevaba ya media hora en modo sabio y la batalla aún no daba señales de terminar. Uchiha Madara lo encontró completamente increíble. Comillas, ¿qué clase de monstruo eres? Una cosa es el modo sabio instantáneo, pero puedes mantenerlo durante tanto tiempo. Natsuki soltó una risita. Es sencillo. Practica más. No mentía. Después de aprender el modo sabio, Natsuki realmente lo entrenó todos los días. Tras años de práctica, había dominado la activación instantánea y podía mantenerla durante mucho tiempo. Esa era una de sus mayores ventajas para enfrentarse a Uchiha Madara. Lamentablemente, el modo sabio no se podía combinar con las 8 puertas. El modo sabio requería el equilibrio de 3 energías, mantenidas en una proporción precisa, mientras que las 8 puertas abrían a la fuerza los límites del cuerpo y desestabilizaban ese equilibrio. Una vez roto el equilibrio, el modo sabio ya no podía mantenerse. Aún así, Natsuki ya había alcanzado un nivel superior al de Kage. En modo sabio, no era más débil que Uchiha Madara. Así que no tenía nada de qué arrepentirse, simplemente podía seguir luchando. Natsuki continuó, adivina de quién aprendí el modo sabio. Uchiha Madara, intrigado, los siguió. ¿Comillas de quién? La persona que más te importa. Comillas, ya veo, entonces no me extraña, jajaja, jejeje. Pues dilo, ni siquiera te atreves a pronunciar su nombre, ¿de verdad eres su amigo íntimo? ¿De verdad eres su eterno rival? Pequeño bastardo. Uchiha Madara se reía con rabia. Habían sido Natsuki y su novia quienes habían insultado su frase característica, y ahora Natsuki se daba la vuelta para culparlo. ¿Acaso intentaba provocarlo para que cometiera un error? Bien. Ahora sí que estaba enfadado. Comillas, Natsuki, si eres tan capaz, toma esto. Uchiha Madara activó Susanoo, pero sus ojos eran el Rinnegan. Él y Susanoo formaron sellos juntos, como si una fuerza invisible se extendiera hacia el espacio exterior para atrapar algo. Comillas, Tengai Shinsei, estrella terrestre oculta del cielo. Auge. Un enorme meteorito cayó del cielo. Todos se quedaron boquiabiertos. Incluso los 3 Kage se quedaron con la boca abierta, como si se les hubiera caído la mandíbula, porque era algo inimaginable. Invocar un meteorito, fue prácticamente divino. ¿Cómo podría ser derrotado un enemigo como este? Pero Natsuki no se sorprendió en absoluto. Sabía que Uchiha Madara poseía esa técnica, así que voló hacia arriba para interceptarlo. Rápidamente, alcanzó la parte inferior del meteorito y, al mismo tiempo, lanzó un kunai especial hacia Uchiha Madara. Uchiha Madara se quedó paralizado, y luego su expresión cambió. Al instante siguiente, el meteorito que estaba sobre Natsuki desapareció y reapareció justo encima de la cabeza de Uchiha Madara. Comillas, jajaja. Irai-shin, qué técnica tan extrañamente rota. Incluso Uchiha Madara tuvo que admitirlo. Con las reservas de chakra de Natsuki, mover una bomba bestia con cola 10 veces más grande no sería un problema, y mucho menos un simple meteorito. Comprendió de inmediato, había levantado una piedra solo para dejarla caer sobre su propio pie. Y Natsuki seguía mirando al cielo. Pronto, divisó el segundo meteorito. Uchiha Madara adoraba el segundo meteorito. Los enemigos que luchaban desesperadamente por resistir el primero a menudo caían en la desesperación cuando llegaba el segundo. Tal como en la historia original, los viejos huesos de Noki apenas habían resistido un meteorito, y el segundo casi lo aplasta. Pero contra Natsuki, este truco fue inútil. Natsuki volvió a elevarse y, una vez más, trasladó el meteorito para que flotara sobre la cabeza de Uchiha Madara, como para ver cómo respondería Madara a la calamidad que él mismo había invocado. Y Uchiha Madara, digno del título de Asura del mundo Shinobi, no esquivó en absoluto. Hizo que Susanoo alzara su gran espada y luego la blandió con un único y violento arco. Una aterradora onda de energía partió los 2 enormes meteoritos en 4 pedazos, demostrando cuán monstruoso era realmente el poder de Susanoo. 4 fragmentos se estrellaron con estruendosas detonaciones. El Susanoo de Uchiha Madara permaneció en pie en el centro, imponente e invencible. Se rió a carcajadas. Comillas, jajajaja. Irai-shin, no está mal. Natsuki también se rió. Tu Susanoo es bastante bueno. Me pregunto si se rompería si un meteorito le cayera encima. ¿Quieres probarlo? Si lo resistes,
Te doy mi aprobación. Comillas HMPH. ¿Crees que esto es un juego de niños? Yo, Uchiha Madara, ¿cómo podría yo? Antes de que pudiera terminar, algo mitad negro y mitad blanco emergió repentinamente del suelo a sus pies. ¿Quién más podría ser sino Zetsu negro? Black Zetsu habló rápidamente, comillas Madara, Sama, malas noticias. Acabo de recibir la noticia, Obito trajo a 4 Jinchuriki para atravesar la costa, pero la novia de Natsuki los capturó usando el Koaku no Hei. Los 4 Jinchuriki Edo Tensei han desaparecido. Fin del capítulo. Capítulo 376. Comillas que, maldita sea, idiota. Madara estaba furioso. Comillas que estaba haciendo, se llevaron a los 4 Jinchuriki, eso significa que ahora no nos queda ni un solo Jinchuriki. Entonces, ¿por qué demonios estamos luchando? Black Zetsu también sentía una especie de desesperación. No esperaba que Obito fuera tan estúpido. Después de capturar finalmente a las bestias con cola, permitió que se las robaran de vuelta. El plan de Black Zetsu para salvar a su madre había tardado muchísimo en concretarse. ¿Acaso todo iba a derrumbarse de nuevo? Madara no paraba de maldecir. Creía que su Paine do Tensei era asombroso, e incluso sacó a las bestias con cola del Headmat después de que las absorbiera, para luego volver a meterlas en los cuerpos de los Jinchuriki, pensando que así aumentaría su poder de combate. ¿Y para qué? Simplemente no fue suficiente. Si no, ¿cómo se le ocurrió una forma tan estúpida de hacerse más fuerte? ¿Acaso no le está dando al enemigo la oportunidad de recuperar a las bestias con cola? Black Zetsu no dijo nada, ya ni siquiera se molestaba en quejarse. Precisamente por eso se apresuró a ir a informar a Madara, con la esperanza de que Madara pudiera cambiar las cosas. De lo contrario, todo su trabajo se habría desperdiciado de nuevo y su madre seguiría sin ser liberada. Pero entonces, de repente, sintió una mirada hostil. Natsuki, de pie frente a Madara, lo clavó con una mirada peligrosamente penetrante. Zetsu negro, estás a la intemperie, entonces muere. En el instante en que pronunció esas palabras, Natsuki ya estaba detrás de él, lanzándole una patada a la velocidad de la luz. Estallido. La patada de Madara interceptó el ataque a la velocidad de la luz. Un láser de elemento tormenta rozó el cuero cabelludo de Black Zetsu, haciendo estallar la mitad de un meteorito cercano en. Black Zetsu sintió la muerte pisándole los talones. Inmediatamente se zambulló bajo tierra para escapar, y luego emergió desde un lugar más seguro. Aún así, la nuca seguía helada. Se giró y se encontró al instante con la mirada gélida de Tenten. Detrás de ella, Kakashi, Tsunade, Onoki e incluso Gui, que seguía tendido en el suelo, lo observaban con sed de venganza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué dirigían contra él una hostilidad tan asesina? Black Zetsu está fuera, entonces puede morir. Raiton Chakura Sun-Shin no Jutsu, liberación del rayo, técnica de parpadeo corporal de chakra. Salió disparado en un instante, lanzando su puño directamente a la cabeza de Black Zetsu. Black Zetsu lanzó un chillido y se deslizó de nuevo bajo tierra. El suelo quedó reducido a un enorme cráter, pero no había ningún cadáver a la vista. Toton, Kaitsuchi Skutsu, liberación de la tierra, excavación abierta del ascenso de la tierra. Retumbo, retumbo, retumbo. El elemento tierra de Onoki se extendió por una amplia zona. Las rocas de abajo se abultaron al instante, empujando a varios Zetsu blancos hacia arriba. Claramente, los Zetsu negros habían estado utilizando a los Zetsu blancos subterráneos para monitorear todo y transmitir información a través de su red. Pero Black Zetsu no estaba por ninguna parte. Comillas parece que está aquí. Tsunade asestó un puñetazo de fuerza monstruosa que partió una sección del suelo, pero Black Zetsu aún no aparecía. Kakashi se encogió de hombros. Ese tipo es el mejor corredor. Matarlo no es nada fácil. Todos parecían arrepentidos. Era raro que Black Zetsu se mostrara, si hubieran podido matarlo, habría sido ideal. Sin esa serpiente tan oculta, probablemente Tsutsuki Kaguya no sería liberada. Pan, pan, pan. Natsuki y Madara intercambiaron otro choque, luego se separaron para mirarse a distancia. Madara miró fijamente a Tenten. Comillas, he oído que usaste el Koaku no Hei, pollo purificador de ámbar, para llevarte a 4 Jinchuriki de Edo Tensei. Tenten se puso las manos en las caderas con orgullo. Comillas, sí, ese compañero tuyo, Obito, fue demasiado educado, me entregó las bestias con cola directamente. No podía negarme, ¿verdad? ¿Un compañero de equipo así? Quizás realmente lo sea. Madara claramente también menospreciaba a Obito, pero su tono se tornó amenazante. Entrégame el Koaku no Hei,
Recipiente purificador de ámbar. Puedo perdonarte a ti y a Natsuki. De lo contrario, no me culpes por ser despiadado. Natsuki se rió. Muchas palabras, pero aún no me has vencido. Tenten extendió las manos. No es mía. Esa herramienta ni siquiera era mía. Solo la estaba tomando prestada. Estás amenazando a la persona equivocada. No con ella. La mirada de Madara se agudizó mientras recorría con la vista a la gente que estaba detrás. Lo admitió sin rodeos. Lo tengo. Después de esto, se lo enviaré a Killer B. Entonces las 9 bestias con cola estarán escondidas. Tú y Obito pueden olvidarse de conseguir siquiera una. Bien, siempre y cuando lo admitas. Madara miró fijamente a luego alzó la vista al cielo. Finalmente, dijo, estoy cansado de pelear hoy, y se está haciendo tarde. Pelearemos de nuevo mañana. Natsuki, tienes una novia linda, así que valora tu vida. Te aconsejo que pienses en tu propio bien y dejes de oponerte a mí. De lo contrario, mañana no me contendré. Y tú, Kage, adelante, esconde a tu Jinchuriki lo mejor que puedas. Mañana los recuperaré a todos. Ja. Seguía teniendo esa misma confianza. Incluso con la desaparición de todas las bestias con cola, prácticamente volvimos al punto de partida en un solo día. Pero, a pesar de todo, tenía confianza en sí mismo, porque era un verdadero señor supremo. Tenía derecho a tenerla. Sin embargo, Natsuki pareció pensar en algo. Comillas, mañana es luna llena. Madara soltó una risita. Eres bastante listo. Así es, mañana es luna llena, el mejor momento para activar el Tsukuyomi infinito. Antes de que termine la noche, abriré el Tsukuyomi infinito. Muérete. Pan, Madara desapareció. Todos se quedaron mirando el lugar donde había desaparecido, en silencio durante un largo rato. Apenas habían transcurrido 2 días desde el inicio de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, y sin embargo, ya se había llegado a este punto, mucho más allá de lo que nadie hubiera imaginado. Aún así, las fuerzas aliadas Shinobi habían logrado una victoria enorme. Habían eliminado al ejército de Zetsu Blanco, destruido al ejército de Edo Tensei, asestado un duro golpe a Madara y Obito, e incluso recuperado a 4 bestias con cola al final. Fue una victoria de la que estar orgullosos y felices. Pero la guerra no había terminado. No podían confiarse bajo ningún concepto tras una sola victoria, de lo contrario, el enemigo podría dar la vuelta a la situación y acabar con todos ellos. Tras pensarlo un momento, Natsuki sugirió, comillas, ¿hay alguna manera de que mañana por la noche esté nublado? Comillas, que esté nublado, qué idea tan creativa. Incluso Kakashi no pudo evitar sonreír, pero tienes razón, si Madara necesita lanzar Mugen Tsukuyomi, Tsukuyomi infinito, a través de la luna, entonces nublaremos el cielo para él, mejor aún, provocaremos una tormenta eléctrica, para que no pueda ver la luna. Veamos cómo lo activa entonces. Todos rieron, pero también estaban analizando la viabilidad del proyecto. Quizás realmente podría funcionar. Después de todo, si no puedes ver la luna, entonces Mugen Tsukuyomi, Tsukuyomi infinito, no puede activarse, ¿verdad? Crear tiempo lluvioso tampoco era difícil. Bastaba con añadir suficiente vapor de agua al cielo para que las nubes se espesaran, oscureciendo el firmamento. Pero para un monstruo como Madara, alguien capaz incluso de derribar meteoritos, dispersar las nubes debería ser fácil. Probablemente no bastaría para detenerlo. Necesitarían algo más fuerte. Con la retirada de Madara, la lucha aquí finalmente pudo considerarse una victoria. Los shinobi que iban en la retaguardia estallaron en vítores, no solo celebrando la victoria, sino también el hecho de seguir vivos. En ese preciso instante, el grito de un águila resonó desde lo alto. Neji y los demás también saltaron. Al ver la escena tan jubilosa, pensaron que Madara había muerto. Tras preguntar, descubrieron que no era eso. Madara simplemente se había retirado, pero aún así, más o menos, se consideraba una victoria. Fin del capítulo. Capítulo 377. Cuando terminó la batalla, Natsuki usó inmediatamente a Iraishin, dios del trueno volador, para llevar a todos de vuelta al cuartel general principal. Lo primero, por supuesto, fue comer una comida decente. Después de todo, Natsuki llevaba mucho tiempo luchando contra Madara, y todos los demás también lo habían estado observando. Sus estómagos habían estado rugiendo desde hacía mucho, así que, naturalmente, necesitaban reponer fuerzas como es debido. Y después de comer, Natsuki y Tenten también fueron a darse un buen baño. Una vez que terminaron de asearse, se metieron juntos en la cama, se abrazaron y se durmieron plácidamente. Mañana sin duda iba a ser una pelea brutal, así que algunas cosas era mejor dejarlas sin hacer,
para que no acabaran con las piernas temblorosas en el momento crítico. Pero si ellos dos podían descansar, el Kage no podía. Cuando Gaara vio que todos habían regresado sanos y salvos, dejó escapar un enorme suspiro de alivio. Se sentía culpable por no poder ir al frente a luchar, pero también comprendía que no ser capturado en la retaguardia era en sí mismo un importante objetivo estratégico, por lo que solo pudo aceptar el acuerdo y tragarse su orgullo. Aún así, había estado trabajando arduamente en la retaguardia en todo lo que podía, transmisión de información, análisis de inteligencia y discusiones sobre decisiones. Participó activamente en todo ello. Podría decirse que, mientras el comandante no estaba en el cuartel general, fueron los esfuerzos de Gaara los que mantuvieron todo el campamento funcionando de manera ordenada. Tras la comida, comenzó una nueva reunión estratégica. Los 5 Kage y todas las demás figuras clave asistieron, todos excepto Natsuki y Tenten, y a nadie le pareció extraño nada. Natsuki y Tenten habían estado más que activas hoy, con grandes logros y un agotamiento extremo. Nadie se atrevió a molestar a los principales colaboradores. En el peor de los casos, podrían informarles de las conclusiones al día siguiente, y si tenían alguna objeción, podrían plantearla entonces. Mañana es luna llena, el momento en que Madara y Obito más desean activar el Mugen Tsukuyomi infinito, dijo A con voz grave. Ahora mismo, los 5 Jinchuriki, Gaara, Sasuke, Fu, Killerbe y Naruto, están bajo nuestra protección, y los 4 Jinchuriki del Edo Tensei, Yujito, Roshi, An y Utakata, han sido sellados dentro del Koakuno-hei, cazoleta purificadora de ámbar. Se podría decir que las 9 bestias con cola están en nuestras manos, pero no podemos confiarnos. Mañana será una dura batalla para todos. Tsunade asintió. Exacto. Madara y Obito son extraordinarios. Si pretenden activar el Tsukuyomi infinito mañana por la noche, lanzarán un ataque feroz mañana durante el día, o incluso esta noche. Tenemos que estar preparados para todo. Por un instante, todos guardaron silencio. Sobre todo en lo que respecta a que esos dos fueran extraordinarios, nadie puso objeción. Aunque Obito se veía constantemente obligado a sufrir reveses, su intangibilidad Kamui era extremadamente difícil de contrarrestar, y esa era precisamente la razón por la que había logrado escapar una y otra vez. Además, Obito poseía el Rinnegan. Simplemente, aún no lo dominaba. ¿Quién sabía si de repente dominaría alguna técnica aterradora y sorprendería a todos? Si eso ocurriera, sería un grave problema. En cuanto a Madara, no hacía falta decir nada más. Ese hombre era realmente fuerte. En ese momento, solo Natsuki podía detenerlo. Pero el chakra de Natsuki era limitado, mientras que Madara, con su cuerpo transformado por el Edo Tensei, no tenía que preocuparse por el chakra en absoluto. Una vez que a Natsuki se le agotara, Madara desataría todo su poder y masacraría a todos. Lo que más les asustaba era que Madara, a pesar de haber sido claramente afectado por la maldición Kotodama de las herramientas de los 6 caminos, pudiera resistir tanto tiempo sin ser absorbido por la calabaza roja. Era absurdo. Tenten casi se derrumbó por ello, porque simplemente era demasiado difícil de comprender. Entonces, ¿alguien ha considerado decirles la verdad?, dijo Gaara de repente. Si supieran que Mugen Tsukuyomi infinito, es una estafa de Black Zetsu, ¿reaccionarían? Onoki negó con la cabeza con firmeza. No lo harán. De hecho, Kakashi ya le contó a Obito mucha verdad hace tiempo, y no la creyó. Natsuki también se la contó a Madara durante la pelea, y Madara tampoco la creyó. Piensan que les estamos mintiendo deliberadamente para minar su determinación y convicción, por eso se niegan a creernos. Y eso fue todo. Qué lástima. Gaara estaba decepcionado. Jamás se había imaginado que llegaría a saber algo así. Pero no fue sorprendente. Esos dos llevaban años conspirando, ¿cómo iban a cambiar de opinión por unas pocas palabras de otra persona, o empezar a dudar de sus propias creencias? Y para que Black Zetsu pudiera engañarlos a ambos, su habilidad para disfrazarse tenía que ser excepcional. Ni siquiera Madara había sospechado jamás que Black Zetsu lo estuviera engañando. Solo podía decirse que la planificación y la actuación de Black Zetsu eran demasiado magistrales. En ese momento, Mei intervino, comillas entonces ¿cómo organizamos las cosas? Esto es lo más importante. O mañana, que Gaara vaya también y se lleve el Koakuno-hei, el frasco purificador de ámbar. Así, el enemigo no conseguirá ni una sola bestia con cola. No, no, dijo Neji en contra. Si se descubre nuestra ubicación, no significaría eso que nos aniquilarían de un solo golpe. Los demás asintieron. En realidad, aunque la ubicación de la tortuga de la isla estaba oculta, no era imposible encontrarla,
Sobre todo con alguien como Black Zetsu, cuyas habilidades eran difíciles de predecir. Tenían que ser cautelosos. Si realmente enviaran a todos los Jinchuriki a la tortuga de la isla y lo descubrieran, entonces todo habría terminado de verdad. Durante la reunión, ni siquiera se atrevieron a pronunciar en voz alta el nombre de la tortuga de la isla, por temor a que Black Zetsu tuviera alguna forma especial de escuchar la conversación. Gaara pensó por un momento, luego golpeó la mesa de repente y dijo solemnemente, todos, perdonen mi descaro, he decidido esconderme en el monte Miboku. Zas, todos miraron a Gaara, sorprendidos, aliviados e incluso admirados. Evidentemente, Gaara comprendía lo que estaba en juego. Aunque las fuerzas shinobi aliadas parecían tener la ventaja, aún debían protegerse del violento contraataque de Madara. La mejor opción era ocultar adecuadamente al Jinchuriki. Si se pudiera descubrir la tortuga de la isla, entonces deberían ir a un lugar mucho más difícil de encontrar, el monte Miboku. Por eso Gaara lo consideraba una desvergüenza. Sentía que, mientras todos los demás luchaban, él, como comandante supremo de las fuerzas aliadas, se iba a esconder, lo cual era realmente vergonzoso. Pero también sabía que el significado estratégico de hacerlo era enorme. Porque ni siquiera Madara sabía dónde estaba el monte Miboku. Si un solo Jinchuriki estuviera escondido en el monte Miboku, ¿cómo lo capturaría el enemigo? ¿Cómo reuniría el enemigo al 10 colas? ¿Cómo activaría el enemigo el Mugen Tsukuyomi infinito? No podían, simplemente no podían, estaban condenados a perder. Onoki sintió con aprobación, buen chico, eres muy impresionante. Antes te menospreciaba por ser un Kazekage tan joven, ahora me atrevo a decir que tu Kazekage es mucho mejor que tu padre, Rasa. De acuerdo, el método de Gaara es excelente, afirmó A. En ese caso, que Gaara lleve inmediatamente el Koaku no Hei, olla purificadora de ámbar, al monte Miboku. Me niego a creer que podamos perder después de eso. Los demás votaron a favor. Inmediatamente, Ale entregó a Gaara el pergamino que contenía el Koaku no Hei, recipiente purificador de ámbar. Jiraiya convocó directamente a Fukasaku y Shima. Los dos grandes sabios Sapo también comprendieron que el mundo shinobi se enfrentaba a una catástrofe, por lo que, de forma decisiva, invocaron a Gaara al monte Miboku mediante un mecanismo de invocación inversa. Comillas todos, la paz del mundo shinobi depende de vuestros esfuerzos. Fukasaku pronunció esas palabras, y él y Shima se marcharon. En ese momento, todos finalmente exhalaron un profundo suspiro de alivio. Realmente daba la sensación de que, con esto, el bando aliado simplemente no podía perder. Fin del capítulo. Capítulo 378. En la Tierra del Rayo, en cierta montaña escondida, Madara y Obito se conocieron. Madara no dijo nada, pero la presión que emanaba de él hizo que Obito no se atreviera a acercarse más. Esta era la parte que Obito nunca pudo aprender. Llevaba años haciéndose pasar por Madara, solo podía imitar su voz, pero jamás su imponente presencia, esa aura, imponente y serena sin ira, y capaz, una vez enfurecido, de hacer correr la sangre a raudales, era algo que nunca lograría dominar. Porque, en el fondo, él y Madara eran fundamentalmente diferentes. Madara llevaba el mundo shinobi en el corazón y era un señor de la guerra sin igual que había sembrado el terror en incontables campos de batalla. Obito, en cambio, era solo un chico ingenuo obsesionado con el romance. ¿Cómo podían ser iguales? Obito, lo que has hecho esta vez es, sinceramente, indescriptible, dijo Madara en un tono bajo y grave que solo lo hacía más aterrador. Comillas, ¿no te lo esperabas? Jajajaja. Madara se rió. Comillas, que no esperabas, olvídate de Tenten, Natsuki, que estaba luchando contra mí, podría haberse teletransportado al instante si hubiera querido. ¿No sabías que esos dos pueden usar Iraishin, dios del trueno volador? Incluso si Tenten no hubiera traído el Koaku no Hei, olla purificadora de ámbar, aún tenía la calabaza roja. Y el hecho de que pueda usar las herramientas de los 6 caminos, ¿tampoco lo sabías? Ante eso, Obito no tuvo nada que decir. Porque toda esa información ya la conocían. Fue solo por su descuido y por subestimar al enemigo que se produjo la aplastante derrota de hoy. De acuerdo, copiaste los 6 caminos del dolor de Nagato. De acuerdo, también usaste el Jinchuriki Edo Tensei, pero sacaste a las bestias con cola del Headmat después de que ya las había absorbido, las volviste a meter en el Jinchuriki y luego las llevaste abiertamente a la batalla. ¿Acaso eso no es simplemente decirles que las bestias con cola están contigo para que vengan a recuperarlas? ¿Qué? ¿Pensaste que nuestro plan iba demasiado bien y decidiste complicarlo a propósito? Obito permaneció en silencio.
Sinceramente, creía que sus 6 caminos del Edo eran excelentes. Reutilizar a los Jinchuriki como recursos de combate era, en su opinión, sencillamente brillante. Y en la historia original, sus 6 caminos de Edo eran realmente poderosos. Lo que pasaba era que allí se había topado con oponentes. 2 personas que podían usar Iraishin, dios del trueno volador, una que no era más débil que Madara, y otra que podía usar las herramientas de los 6 caminos y brindar apoyo en cualquier lugar y en cualquier momento. Contra esos 2, era imposible evitar las bajas. De hecho, el hecho de que Tenten sellara al ejército Edo Tensei por todo el campo de batalla ya había sido un claro ejemplo. Pero Obito era arrogante, siguió adelante obstinadamente, creyéndose invencible, solo para terminar sufriendo un colapso total. A ojos de Madara, solo había 2 palabras para describirlo: ridículo. Pero Madara no tuvo otra opción. En aquel entonces, solo había elegido a este perdedor porque el ingenuo último clasificado era fácil de manipular, así que planeó que Obito ocupara su lugar y esperara su propio resurgimiento. Entonces se toparon con monstruos como Natsuki, Tenten, Neji y Shiei, y esta desastrosa derrota era simplemente inevitable. Lo hecho está. No tiene sentido culparte ahora, dijo Madara, como si su ira se hubiera disipado, con un tono ligero y despreocupado. Sabes que eres impaciente. Un plan tan ambicioso como este requiere constancia. Descansa bien esta noche. Mañana lanzaremos un ataque frontal. Como las bestias con cola están con ellos, simplemente las eliminaremos y capturaremos a las bestias con cola por completo. Al final, no es tan complicado. Madara hablaba como si, con el presente, todos los planes se desarrollaran sin problemas, y realmente tenía la arrogancia necesaria para demostrarlo. Pero Obito seguía preocupado. Comillas, pero ¿de verdad puedes derrotar a Natsuki? Ese tipo es increíble. Y su novia Tenten tiene las herramientas de los 6 caminos. Y hay otros 2 compañeros que también son muy fuertes, Iganeji y Aburame Shiei. Ellos. Comillas, Obito, no olvides quién soy. Madara declaró con arrogancia, comillas, soy Madara Uchiha. En este mundo, el único que puede actuar realmente contra mí es Luffy. Madara negó con la cabeza. He sido alcanzado por la maldición de las herramientas de los 6 caminos. Hay palabras que no puedo pronunciar. ¿Qué? No es terrible. Y aún así no te han sellado. Estás loco. Obito sintió de repente que tal vez realmente había subestimado a Madara. Una persona maldita por las herramientas de los 6 caminos, y apenas le afecta, solo que algunas palabras no puede pronunciar. Eso era increíblemente escandaloso, pero Madara lo decía como si nada. Verdaderamente digno de la leyenda. Bueno, además de no poder pronunciar ciertas palabras, tampoco puedo permanecer en silencio mucho tiempo, añadió Madara, aclarándolo de antemano para que Obito no lo mirara raro más tarde. Así que esta noche solo puedo hablar conmigo mismo. No te lo tomes demasiado en serio. No es nada grave. Entonces le preguntó a Zetsu Negro, te dije que investigaras. ¿Ha cambiado? Black Zetsu respondió de inmediato, Madara-sama, tengo una hipótesis. Con las fuerzas shinobi aliadas desplegando defensas como esta, la ubicación del Jinchuriki está claramente en algún lugar detrás de su cuartel general. Me infiltré para investigarlo. En la costa detrás de su cuartel general, han apostado a muchos shinobi, como si estuvieran custodiando algo en alta mar. Se dice que en los mares de la Tierra del Rayo habita una criatura llamada tortuga isleña, una tortuga marina tan grande como una isla, que vaga por sus aguas durante todo el año. Si alguien se escondiera en ella, sería difícil encontrarlo. Los ojos de Madara se iluminaron al instante. Comillas, una tortuga isleña. ¿Puedes confirmar dónde está? Black Zetsu negó con la cabeza. No exactamente, pero puedo acotar la zona aproximada. Mañana volveré. Seguro que lo encuentro. Bien, hazlo de esa manera. Madara comenzó a asignar tareas. Mañana, Obito y yo lanzaremos un ataque directo contra el cuartel general aliado. Primero capturaremos al huésped del Sukaku, Gaara. Zetsu Negro, encuentra a los demás Jinchuriki lo más rápido posible. Una vez que lo hagas, nos abriremos paso a sangre y fuego hasta allí. Presumiblemente, también podremos localizar el Koakuno-hei, el frasco purificador de ámbar. Todo saldrá según lo planeado, así que no hay de qué preocuparse. Obito y Black Zetsu sí que se relajaron. Porque la fuerza de Madara era su as bajo la manga, porque él era Madara, la leyenda del mundo shinobi. Ah, claro, ¿a dónde fue Kabuto? Madara pareció recordar de repente a esa persona. Ese hombre aún conservaba el Rinnegan. Tenían que recuperarlo cuanto antes, o bien, que Zetsu Negro lo controlara y utilizara el Rinne Tensei,
Técnica del samsara de la vida celestial, para revivir a Madara. Pero Obito negó con la cabeza. No lo sé. ¿Qué has estado haciendo? Obito replicó de inmediato, no me mires así, deberías preguntarle a Zetsu Negro. Zetsu Negro colaboró con Kabuto por su cuenta. De hecho, hay muchas cosas que desconozco. Preguntarme es inútil. Fin del capítulo. Capítulo 379. Mientras tanto, el grupo de Kabuto y Orochimaru ya había llegado a las afueras de Konoha, al santuario del clan Uzumaki. No preguntes cómo llegaron allí tan rápido, simplemente estaban allí. Aunque la tierra de los remolinos había caído hacía mucho tiempo, aún existía un santuario en Konoha, porque Uzumaki Mito, la esposa de Senju Hashirama, y Uzumaki Kushina, la esposa de Namikaze Minato, eran ambas Uzumaki, y ninguna de ellas tenía un origen humilde. Sin embargo, tras el fallecimiento de Mito y Kushina, el santuario había caído gradualmente en ruinas. Tras entrar en el santuario, Orochimaru extendió cabezas de serpiente desde sus manos y comenzó a seleccionar entre las máscaras de la pared. En poco tiempo, escogió una. Kabuto tenía curiosidad. Comillas, ¿lo encontraste tan rápido? Orochimaru rió con voz ronca. Jejeje. Después de todo, ya he visto al Shinigami antes. Conozco su olor. Ahora solo necesito invocarlo y ofrecerle sacrificios a cambio de las almas de mis brazos. Y las almas de varios Hokage. Kabuto, trajiste al Zetsu blanco. Kabuto lanzó varios Zetsu blancos. Ya están preparados. Por favor, úselos, Orochimaru-sama. Sin embargo, Kabuto no parecía particularmente interesado en el ritual que se avecinaba. Parecía distraído, como si estuviera pensando en otra cosa. Orochimaru lo notó. Comillas, ¿qué? ¿Tienes algo que hacer? Kabuto no lo ocultó. Antes, por el asunto del Rinnegan, Obito me tendió una trampa. Estaba pensando, probablemente quiere ver a la persona que más ama, así que quiero. Jejeje. Kabuto, de verdad que eres un hombre malvado. Orochimaru dijo eso, pero no lo detuvo. Ocúpate de tus asuntos. Guren y los demás protegerán este lugar, nada saldrá mal. Voy a comenzar el ritual. Tengo muchas ganas de recuperar mis brazos. Dicho esto, se puso la máscara y comenzó el ritual para invocar al Shinigami. Kabuto abandonó el santuario y se dirigió directamente al cementerio. Llevaba bastante tiempo infiltrado en Konoha, así que sabía perfectamente cómo encontrar las tumbas de quienes murieron durante la Tercera Guerra Shinobi. Poco después, encontró la lápida de Noararin. Obito, si ofendes a una serpiente venenosa, prepárate para que te muerda. Dejaré que tu amada luz de luna blanca sea testigo de en lo que te has convertido. Me pregunto si su corazón sufrirá, o si el tuyo dolerá aún más. Cuando Kabuto regresó al santuario, el ritual de Orochimaru ya había terminado. Orochimaru apretó y aflojó los puños, saboreando la fuerza en sus manos, y la sonrisa en su rostro finalmente se volvió mucho más genuina. Solo él sabía lo doloroso que había sido perder los brazos. Ahora que los había recuperado, ahora que tenía manos sanas de nuevo, muchas cosas serían mucho más fáciles. En cuanto a las 4 personas que habían regresado mediante Edo Tensei, todas parecían tensas. Senju Tobirama miró a Orochimaru con hostilidad. Comillas, así que eres tú otra vez, Orochimaru, usando el Edo Tensei para revivirnos. ¿Te atreves a abusar de la técnica que yo creé? Hiruzen también parecía conmocionado. Mi alma, y las almas del primero y el segundo, deberían haber sido devoradas por el Shinigami, y sin embargo, Minato también ha sido liberado. Incluso una técnica como el Shikifjin, sello de la parca, ha sido deshecha. Orochimaru, ¿qué es exactamente lo que intentas hacer? Hashirama se rascó la cabeza. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Minato, por su parte, sonrió como un pequeño sol. Primero Hokage, Sama, segundo Hokage, Sama, hola. Soy el cuarto Hokage, Namikaze Minato. Tercero Hokage, Sama, ¿cuánto tiempo sin vernos? Ah, ¿eres el cuarto? ¿Ya es el cuarto? Hashirama parecía muy interesado. ¿Cómo está la aldea ahora? ¿Debería estar estable y en paz? No. Minato se rascó la cabeza con incomodidad. No lo sé. Morí antes que el tercer Hokage, así que fui engullido primero por el Shinigami. Hashirama comprendió de repente. Cierto, tú y Saru no fueron sellados juntos. Entonces, ¿quién es el quinto ahora? Orochimaru le recordó amablemente, es tu nieta, Tsunade. Ante esto, la expresión de Hashirama se tensó y pareció profundamente preocupado por la aldea, dejando a todos desconcertados. ¿Acaso le preocupaba que Tsunade no pudiera proteger la aldea adecuadamente? Es porque malcrié a la pequeña Tsuna en aquel entonces. Aprendió mi hábito de apostar. Me da mucho miedo que apueste todo el pueblo. Ja 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 ja.
Al ver al supuesto dios de los shinobi actuando de forma tan poco fiable, a todos les aparecieron inmediatamente arrugas negras en la cara. Realmente les daba la sensación de que este dios de los shinobi no era lo que habían imaginado. En ese momento, Hiruzen miró fijamente a Orochimaru y le preguntó con severidad: Orochimaru, nos trajiste a los 4 de vuelta con el Edo Tensei, ¿por qué haces esto? No me digas que todavía pretendes destruir la aldea. Oh, no, 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 coma no importa. Kabuto entró ajustándose las gafas. En este momento, Madara ha iniciado la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Estamos aquí para llevarlos al campo de batalla. ¿Qué? ¿La Cuarta Guerra Mundial Shinobi? Hashirama no pudo evitar llevarse una mano a la frente. Ese idiota de Madara. ¿Qué demonios está haciendo ahora? Minato preguntó, comillas, así que la situación es grave y quieren que les ayudemos. Kabuto negó con la cabeza. No, lo has entendido mal. No estamos del lado de las fuerzas aliadas Shinobi. Estamos con Madara. Y no te estamos pidiendo ayuda. No tienes más remedio que seguir órdenes y actuar como compañero de Madara. Y unirte a la batalla final contra las fuerzas aliadas Shinobi. Esas palabras dejaron atónitos a los 4 Hokage. Podían intuir vagamente que esta guerra Shinobi era diferente a cualquier otra anterior, tal vez ya se había vuelto completamente descabellada, más allá de cualquier cosa que pudieran imaginar. A primera hora de la mañana siguiente, las fuerzas Shinobi aliadas comenzaron a moverse. Cada división replegó sus líneas defensivas, dependiendo completamente del cuartel general. Sabiendo que Madara atacaría con agresividad, dispersar sus fuerzas no era buena idea. Era mejor unirse y enfrentarse juntos al poderoso enemigo. Tsunade y los demás dejaron de estar sentados en las oficinas. En cambio, se instalaron directamente en la línea del frente, discutiendo tácticas mientras esperaban la llegada del enemigo. En cuanto a Natsuki y Tenten, durmieron de maravilla. Después de asearse, disfrutaron de un desayuno muy satisfactorio. Luego, renovados y llenos de ánimo, prepararon todo su equipo y se dirigieron al frente. Así que hoy es la batalla decisiva. Natsuki observó la disposición y comprendió. Pero no creo que tener más gente vaya a ayudar necesariamente. Podría significar más bajas. Se mostró confiado. Natsuki, eres joven. Quizás no hayas visto una verdadera guerra militar. La gente dice la unión hace la fuerza por algo, no es solo palabrería. El elemento fuego de Madara es poderoso, así que nosotros contraatacamos con una multitud de elemento agua. Es así de simple. Con suficientes personas, la cantidad sí importa. Tsunade explicó con más detalle: Natsuki, sé que eres fuerte, pero Madara tiene un cuerpo Edo Tensei. Su chakra es infinito, mientras que el tuyo eventualmente se agotará. Cuando eso suceda, otros tendrán que intervenir para que tengas tiempo de descansar. ¿Lo entiendes? Natsuki asintió. Sí, lo había entendido. Entonces, a continuación, son 80.000 contra 2. La ventaja es nuestra, ¿verdad? Fin del capítulo. Capítulo 380. Como la arena ya estaba preparada, Natsuki ya no tenía prisa. Sacó directamente un gran montón de semillas de girasol y comenzó a romperlas, rompiéndolas mientras pensaba en que otras lagunas legales podrían existir. Entonces Tenten también extendió la mano y agarró un puñado. La pareja comió sin parar como dos pequeños hámsteres, sin mostrar el menor nerviosismo. Esto hizo que los 4 Kage, que habían estado algo tensos, los miraran con una mezcla de diversión e impotencia. Un gruño, comillas, porque estás comiendo comida para hámsteres, esa cosa siquiera es buena. Natsuki soltó una risita. No lo entiendes. Los hámsteres son muy quisquillosos con la comida. Si les gusta, es que está delicioso. Como los cacahuetes. Los hámsteres no comen cacahuetes. Mira, los cacahuetes son realmente. Parpadeo. Coma brotes de bambú. No respondió, pero parecía pensar que tenía sentido. Al oír eso, Mei también se acercó y cogió un poco. Al veros comer tan contentos, yo también quiero probarlo. Esperar es aburrido. Luego, imitó los movimientos de Natsuki y Tenten, uno tras otro, y muy rápidamente se volvió adicta. A los humanos generalmente no les disgustan los frutos secos y las semillas, y a las chicas que disfrutan de los bocadillos les gustan especialmente. Una vez que dominas el método de comer rápido, es difícil parar. Al ver eso, Tsunade también tomó un puñado. Tras masticar un poco, sintió sed. Una jarra de sake me vendría de maravilla ahora mismo. Mei levantó el pulgar. El Hokage tiene razón. ¿Quieres algo de beber? Semillas con alcohol, naturalmente. Pero su conversación hizo que Aonoki quisieran poner los ojos en blanco.
Comer semillas era una cosa, pero ¿en serio estaban hablando de beber también? ¿Acaso no sabían que estaban a punto de luchar contra un enemigo poderoso? ¿Acaso planeaban salir ahí fuera a pelear a puñetazos de boxeo estando borrachos? Afortunadamente, el enemigo aún no había llegado. Justo en ese momento, un explorador se apresuró a llegar y gritó, comillas, Madara está aquí, Madara está aquí, Obito está con él. Los 4 Kages se pusieron de pie de inmediato, fijando la mirada al frente. Pronto vieron acercarse a un hombre con armadura roja de los estados combatientes, acompañado por otro hombre con una capa negra estampada con nubes rojas. Madara. Obito. Gritó, comillas, prepárense para el combate. Las fuerzas shinobi aliadas respondieron con un rugido atronador, la escena era vasta e imponente. 80.000 contra 2, nadie podía predecir quién ganaría, pero la moral de los aliados estaba por las nubes, sin ceder en lo más mínimo ante el aura dominante de Madara. Madara cruzó los brazos y exclamó, comillas, fuerzas shinobi aliadas, escuchen bien. Yo, Madara, les ordeno hoy que me entreguen todas las bestias con cola, y les perdonaré la vida. Si se niegan, no me culpen por ser despiadado. Comillas, basta de hablar. No se contuvo en absoluto. Un hombre muerto de la vieja era pertenece a la tumba, y su alma a la tierra pura. Deja de sembrar el caos en el mundo de los vivos. Madara, ya que comenzaste esta guerra, hoy solo hay un resultado posible, 3 victorias consecutivas. En cuanto a Obito, el que declaró la guerra, ni siquiera merecía ser mencionado. A Obito no le importaba. Nunca lo hacía por ninguna gran causa para el mundo shinobi. Lo hacía por amor y anhelo, nada más. Madara se rió de las palabras de A. Una risa loca e incontrolable. Comillas, jajajajaja. Si es así, comencemos. Ruruka, comillas. Mientras hablaba, se abalanzó directamente sobre ellos, retándolos abiertamente a un duelo. Natsuki, ayer no tuviste suficiente, ¿verdad? Ven, lucha conmigo otra vez. Natsuki agitó la mano. Viejo, estás haciendo trampa. Edo Tensei no teme a la muerte, cada vez que te mato, te niegas a admitir la derrota. ¿Quién quiere pelear contigo? Primero Edo Tensei, luego hablamos. Eso no depende de ti. La velocidad de Madara aumentó aún más, como una flecha lanzada desde un arco. Y lo entendió perfectamente, en todas las fuerzas aliadas, el más fuerte probablemente era Natsuki. Si derrotaba a Natsuki, lidiar con las fuerzas aliadas después sería mucho más sencillo. Dado que ese era el caso, bien podría empezar por rascarse la picazón de ayer. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, los shinobi que lo rodeaban atacaron primero. A la izquierda, surgió una enorme cantidad de energía agua. A la derecha, estalló una enorme cantidad de energía rayo. El daño combinado de rayos y agua no era ninguna broma, veamos cómo lo maneja Madara. Comillas HMPH, simples granos de arena. Madara sonrió con desdén y activó directamente a Susanoo para defenderse, sin mostrar el menor temor al ataque combinado de las fuerzas aliadas. Cuando los ataques cesaron, Madara salió ileso. Incluso se giró y lanzó un ataque de elemento fuego contra el bando que acababa de usar elemento agua. Esos shinobi, sin agua y tomados por sorpresa, morirían quemados sin duda. Toton, Dorjeki, liberación de tierra, muro de estilo tierra. Afortunadamente, los ninjas que venían de la retaguardia se lanzaron hacia adelante, apilando entre todos una imponente muralla de piedra que finalmente bloqueó el mar de llamas. Aún escondiéndose tras el muro, el calor los asfixiaba hasta hacerlo insoportable. Muchos sentían que el miedo les invadía, convencidos de que Madara era invencible. Los 4 Kages también lo vieron y se dieron cuenta de que la fuerza ordinaria de los aliados no era suficiente. Ya no podían quedarse de brazos cruzados. Al segundo siguiente, 5 personas atacaron a Madara juntas. ¿Por qué 5? Porque Jiraiya también entró en batalla, supliendo la ausencia de Gaara. Por el momento, eran los 5 Kage quienes se enfrentaban a Madara. Comillas, jajaja. Esta vez sois 5 a la vez. La sonrisa de Madara estaba llena de desdén. La última vez, 3 Kage no pudieron ganar. Añade 2 más y seguirás sin ganar. Solo estás luchando en vano, ganando tiempo. Es completamente inútil. Pero Tsunade y los demás no respondieron. Simplemente avanzaron sin descanso. Jiraiya atacó primero, invocando a Gamabunta y luego desatando un rugiente elemento fuego. Katon, Gama Yendan, liberación de fuego, bala de llama de aceite de sapo. Si te fijabas bien, incluso podías ver las comisuras de sus ojos marcadas con una pigmentación sombreada. Claramente ya había entrado en el modo sabio. En el momento en que Madara apareció, había empezado a prepararse,
Y ahora era el momento de usarlo. Ante un enemigo tan aterrador como Madara, Jiraiya sabía que tenía que darlo todo, así que activó el modo sabio sin dudarlo. Comillas bien. Madara lo elogió, pero con su Sanoo activado, no tenía miedo en lo más mínimo. Atravesó directamente la bala de fuego de Jiraiya y llegó instantáneamente antes que Gamabunta. Las enormes espadas gemelas de Susanoo se desplomaron. Gamabunta no se atrevió a ser descuidado. Inmediatamente desenvainó su espada para hacerle frente, pero al segundo siguiente, las espadas gemelas de Susanoo lo inmovilizaron, haciendo evidente la diferencia de poder bruto. Gamabunta no pudo evitar quejarse, comillas Jiraiya, maldito, ¿me invocas para luchar contra este tipo de monstruo? Jiraiya suspiró con impotencia. Gamabunta, no tengo otra opción, aguanta. Gamabunta no se molestó en discutir más y, en lugar de eso, se armó de valor y se mantuvo firme. Los sapos del monte Miboku honraban sus contratos, si eran invocados, ayudarían a Jiraiya hasta el final. Además, Fukasaku y Shima lo habían ordenado específicamente. Ni siquiera Gamabunta se atrevió a desobedecer. Aún así, enfrentarse directamente al Susanoo de Madara le estaba poniendo las cosas realmente difíciles. Al ver eso, Tsunade también usó rápidamente un jutsu de invocación. El enorme Katsuyu apareció y roció ácido directamente sobre Susanoo, corroyéndolo instantáneamente con 3 agujeros. Como era de esperar, Katsuyu era un caso aparte, el ácido era aterrador. Incluso Madara parecía sorprendido. Comillas las 3 grandes regiones de sabios, son todos unos monstruos, pero sí que tienen cierta habilidad, en efecto. Fin del capítulo. Capítulo 381. Al otro lado, un grupo de personas bloqueaba el paso de Obito. Neji, Shino, Kurotsuchi, Darui, CHJR y Temari, cada uno de ellos un joven talento excepcional de su aldea. Darui, ¿joven talento? Olvídalo. De todas formas, Kakashi era el que iba delante. Kakashi miró fijamente a Obito con expresión seria e intentó calmarlo. Obito, detente. Todos aquí formamos parte de las fuerzas Shinobi aliadas. Y el mundo que quieres crear no es real. Rin tampoco será real allí. Comillas callarse la boca. Obito rugió, si estás aquí para detenerme, entonces lucharemos. Hoy, o mueres o gano yo. Kakashi negó con la cabeza. Si insistes en esto, tendré que hacerte entrar en razón a golpes. Dicho esto, alzó un kunai y cargó. Obito no usó su poder ocular en absoluto. Levantó su propio kunai y se enfrentó a Kakashi de frente, chocando espada contra espada. Pero su taijutsu no era muy bueno. Poco después, Kakashi lo atrapó limpiamente y lo pateó hasta derribarlo. Kakashi intentó inmovilizarlo, pero una repentina fuerza repulsiva lo lanzó hacia atrás. Claramente, Obito había perdido el intercambio de taijutsu y solo le quedaba recurrir a lo que realmente dominaba. Por supuesto, Neji no iba a quedarse de brazos cruzados mientras Kakashi recordaba viejos tiempos con un viejo amigo. Se lanzó hacia adelante y desató a Kerokugen Sinks, 8 trigramas 64 palmas de vacío. Palma tras palma detonó con violentas ráfagas de repulsión, obligando a Obito a activar su intangibilidad de inmediato. Pero Kakashi ya no podía permitirse el lujo de contenerse. También usó Kamui, autoridad divina, anulando la intangibilidad de Kamui, autoridad divina, de Obito. El rostro de Obito cambió drásticamente. Inmediatamente, concentró el poder del Rinnegan, bloqueando todos los golpes de palma de Neji. Toton, Tosekijun, liberación de tierra, púas de piedra de tierra. Kurotsuchi se unió a la lucha, y lanzas de piedra brotaron del suelo, dirigiéndose hacia Obito. Obito solo pudo esquivar, con su Kamui, autoridad divina, contrarrestado por Kakashi y el Rinnegan presionado por Neji, no le quedaba capacidad para lidiar con los ataques de todos los demás al mismo tiempo. Fton, Kamaitachi no Jutsu, liberación del viento, técnica de la comadreja de Oz. Ranton, Raid Sakusu, lanzamiento de tormenta, Laser Circus. Comillas Iramekarei Kai, liberación de Iramekarei. Temari, Darui y CHJR atacaron en secuencia, obligando a Obito a una retirada constante. Shino, por otro lado, no se movió. En opinión de Shino, las técnicas de Obito ya habían sido completamente neutralizadas. Intervenir ahora sería como ensañarse con un hombre que ya estaba en el suelo. No estaba interesado, así que no actuar no supuso ningún problema. Además, presentía que la situación no seguiría siendo tan sencilla. Algo cambiaría más adelante, habría una variable. Así pues, conservó su resistencia y su chakra, esperando el momento en que realmente necesitara actuar, cuando pudiera tener un impacto decisivo.
Neji tenía pensamientos similares. Neji no era tonto. Jamás creería que podrían derrotar a Madara y Obito tan fácilmente. Si fuera tan sencillo, con la fuerza de Natsuki, ya lo habrían logrado. Así pues, la prudencia era la mejor opción, reservar fuerzas para cuando realmente importaran. En cuanto a la barrera de repulsión de Obito, romperla no fue nada difícil, unas pocas técnicas bastarían. Por otro lado, Madara comprendió la difícil situación de Obito, pero no se molestó en intervenir. En su opinión, Obito se lo había buscado. Tenía dos Kamui, autoridad divina, y aún así le entregó uno a Kakashi. Ahora estaba contrarrestado y ni siquiera podía manifestar a Susanoo, avatar acorazado. ¿Acaso un Mangekyou que no puede usar a Susanoo, avatar acorazado, todavía se considera un Mangekyou? Raiton, Jurib, liberación del rayo, flujo pesado y violento. Toton, CH Kajigan no Jutsu, liberación de tierra, técnica de roca con peso añadido ultra. Raikage A comenzó un fuerte empujón. Tsuchikage no Ki volvió a subirse a su espalda, y con ambos trabajando juntos, el abrasador impacto golpeó a Susanoo, avatar acorazado, abriendo grietas irregulares en él. Tsunade aprovechó la oportunidad y le propinó un puñetazo de fuerza descomunal, destrozando a Susanoo, avatar acorazado. Mei, naturalmente, actuó de inmediato. Suiton, Suiri no Jutsu, elemento agua, técnica del dragón de agua, surgió y lanzó a Madara por los aires. Comillas ahora. Noki lanzó con decisión el Hinton, elemento polvo, directamente contra el cuerpo de Madara. Pero antes de que pudiera celebrar, vio cómo era absorbido. Una técnica del Rinnegan, Finantan, rebote de sellado. Aunque ya sabía que esto era probable, Noki no pudo ocultar su frustración. Madara contraatacó de inmediato, formó sellos y escupió 5 dragones de fuego, fijándose en los 5 con precisión. Katon, Ryen HK no Jutsu, liberación de fuego, técnica de la canción de la llama del dragón. Los dragones de fuego atacaban desde arriba, abajo, izquierda, derecha, desde todos los ángulos. El impacto era prácticamente seguro, no había forma de esquivarlos, la única opción era resistir de frente. Jiraiya y Noki trabajaron juntos de inmediato para levantar Doton, Dorjeki, elemento tierra, muro de estilo tierra, pero el muro fue destruido con facilidad, lo que obligó a los 5 a una desesperada lucha para evitar ser engullidos. Cuando las fuerzas shinobi aliadas vieron que incluso los Kage, luchando juntos, eran humillados por Madara, la moral flaqueó, algunos incluso sintieron que el miedo se apoderaba de ellos, retrocediendo presas del pánico. Natsuki eligió ese momento para hablar. Tsunade, Sama, ya terminaste con tus ejercicios de anciana, ¿no crees que ya es hora de que le cedas el protagonismo a la generación más joven? Tsunade se rió y lo maldijo. Mocoso, ¿te estás buscando problemas? Soy eternamente joven, no necesito ningún tipo de ejercicios de adulto mayor. Dicho esto, si tienes tanta prisa por entrar, de acuerdo, te daré una paliza. Los otros 4 intercambiaron miradas. Sabían que no eran rival para Madara, y no había otra opción. Habían supuesto que entre los 5 podrían al menos contener a Madara durante un tiempo, pero resultó que aún así no pudieron. Si ese era el caso, entonces tenían que rotar y dejar que Natsuki asumiera el cargo personalmente. Una vez fuera del campo, se recuperarían adecuadamente. Cuando Natsuki necesitara descansar, ese sería el momento en que los 5 veteranos volverían a entrar para luchar y ganar tiempo. Zas. En el instante siguiente, Natsuki apareció frente a Tsunade, mirando directamente a Madara. Madara no aprovechó la oportunidad para atacar, en cambio, soltó una carcajada. Comillas jajajaja. Natsuki, por fin te decidiste a moverte. Si hubieras tardado un poco más, habría matado a esos 5. Debes saber que no tendrás esa oportunidad. El tono de Natsuki se mantuvo tranquilo. Madara, lo diré una última vez. De verdad fuiste engañado por Black Zetsu. Él no es tu voluntad, él es. Basta. Madara lo interrumpió, claramente reacio a escuchar una palabra más. Mocoso, no sabes de lo que hablas, así que deja de balbucear, pelea o lárgate. A Natsuki tampoco le apetecía continuar. En silencio, desenvainó la espada demoníaca, 1000 espadas. Esto iba a ser una batalla de desgaste. No quería empezar con sus mejores cartas, así que si podía alargar el combate, lo haría. Natsuki presentía que más adelante habría otro giro inesperado, lo que significaba que debía conservar la energía suficiente para reaccionar. Además, en su forma Edo Tensei, Madara era prácticamente invencible. El sellado tampoco era una opción, así que lo único que podían hacer era debilitarlo poco a poco.
Si Madara reviviera de verdad, entonces podrían matarlo. Lo que significaba que las tácticas de asesinato podrían ser, de hecho, el enfoque correcto. Comillas que, ¿piensas ganar con la espada?, se burló Madara. Comillas, mi elección es como peleo. Mientras hablaba, Natsuki blandió la espada demoníaca, 1000 espadas horizontalmente. El cuerpo de la espada se hizo añicos y se extendió al mismo tiempo, alcanzando la garganta de Madara en un abrir y cerrar de ojos. Madara soltó una risa fría. Ni siquiera se molestó en usar a Susanoo, avatar acorazado. Simplemente se echó hacia atrás, doblando la cintura, y dejó que el golpe pasara por encima de él. Comillas, dispersión. Natsuki se rompió la muñeca. En un instante, más de 1000 fragmentos estallaron hacia afuera, convirtiéndose en una densa tormenta de armas ocultas que se dirigieron hacia Madara. Madara adoptó de inmediato la postura Uchiha-Bui, pasos de la danza Uchiha, moviéndose con agilidad como una mariposa entre la lluvia de fragmentos. Su Sharingan lo registraba todo con perfecta claridad, asegurándose de que ni un solo fragmento pudiera tocarlo. Fin del capítulo. Capítulo 382. Aunque un cuerpo Edo no resultaría dañado, Madara aún así lo esquivó. Eso era orgullo Uchiha. Ser alcanzado por simples armas ocultas sería humillante. Y estaban luchando frente a prácticamente todo el mundo shinobi. No importaba lo que pasara, no podía permitirse perder prestigio. A los Uchiha les importaba mucho la imagen. Al ver esto, Natsuki sonrió levemente, concentró chakra de elemento rayo en su mano, y al instante, arcos eléctricos unieron todos los fragmentos. Al momento siguiente, se formó una red de rayos que envolvió a Madara en su interior. Comillazo, una nueva forma de jugar. Madara levantó una ceja y luego desató Katon, Heka Amekyaku, elemento fuego, gran aniquilación de fuego, ahogando los fragmentos de las 1000 espadas en un mar de llamas. Bajo aquel resplandor, incluso el relámpago parecía haberse consumido. Muchos fragmentos cayeron al suelo con un estrépito, como si hubieran perdido su conexión con la empuñadura. Natsuki formó un sello con una mano y escupió su Iton, Teplama, elemento agua, bala de agua, un chorro de agua a alta presión que atravesó la tormenta de fuego y se dirigió directamente hacia Madara, pero este se inclinó hacia un lado y lo esquivó. Pero chorro de alta presión significaba que era continuo. Natsuki ladeó la cabeza, y la lanza de agua siguió persiguiendo a Madara, como si no fuera a detenerse hasta atravesarlo por completo. Madara se movía con agilidad y giros sin cesar para esquivarlo. El chorro de agua de Natsuki lo perseguía implacablemente. En un instante, el suelo quedó reducido a un amasijo de escombros por el chorro cortante, pero Madara seguía sin ser tocado ni una sola vez. Entonces, Madara aprovechó una oportunidad y se abalanzó sobre Natsuki. En un abrir y cerrar de ojos, se encontraba muy cerca de Natsuki, lanzando puñetazos al estilo Uchiha directos a su rostro. Pero Natsuki levantó repentinamente la empuñadura. Guiados por ella, los 1000 fragmentos retrocedieron, recombinándose al instante en una larga hoja. Con un tajo de revés, cercenó limpiamente el puño de Madara. Bien, Madara realmente lo elogió. Pero la mano cercenada de Madara siguió avanzando y se estrelló contra la cara de Natsuki, lanzándolo directamente hacia atrás. Natsuki dio una voltereta y aterrizó, mirando a Madara con evidente disgusto. A este viejo camarada le encantaba pegarle a la gente en la cara. ¿Acaso no sabía que la cara de un hombre también era importante? A su alrededor, las fuerzas shinobi aliadas observaban en silencio, tragando saliva con dificultad. No esperaban que Natsuki intercambiara golpes con Madara en ninjutsu y taijutsu y saliera igualada, o incluso ligeramente superior. Si Madara no hubiera conservado su cuerpo de Edo, habría perdido un brazo de verdad. En teoría, eso significaba que Natsuki tenía ventaja. Pero esto no era un simple entrenamiento, era una lucha a muerte. Lo que importaba no era la teoría. Aún así, todos acababan de presenciar el aterrador poder de la espada demoníaca de Konoha. La moral volvió a subir. Como mínimo, nadie creía ya que Madara fuera invencible, y el miedo ya no se propagaba con tanta facilidad. La mano de Madara se regeneró, cruzó los brazos. Comillas, ¿si bien? ¿Piensas matarme así? Natsuki no se molestó en charlar, simplemente guardó la espada demoníaca, 1000 espadas y corrió a toda velocidad hacia Madara. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, abrió la boca de repente y disparó un rayo de luz. Comillas, aquí viene una Coca-Cola. Era una de las técnicas de Madara de los 6 caminos, llamada en realidad Ranton, Kagea, elemento tormenta, colmillo de luz. Un láser disparado desde la boca, que barría amplias zonas con extrema velocidad y potencia. Natsuki lo tomó prestado sin reservas.
Efectivamente, Madara fue tomado por sorpresa. Inmediatamente manifestó un Susanoo o esquelético básico, avatar acorazado, para protegerse, pero el láser lo atravesó al instante. El elemento tormenta de Natsuki no era algo que una simple forma esquelética pudiera bloquear. Estallido. El láser impactó en el brazo derecho de Madara, y este explotó. La expresión de Madara se ensombreció. Mientras Natsuki se acercaba, Madara alzó su mano izquierda y, de forma increíble, realizó sellos con una sola mano. El Mokuton, elemento madera, estalló, y un sinfín de árboles surgieron del suelo, intentando inmovilizar a Natsuki. Pero Natsuki desapareció rápidamente con Iraisin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador. Hacía tiempo que había colocado marcas de fórmulas en varios lugares para mayor comodidad en la batalla. Y en el instante en que reapareció a un lado, ya estaba en posición de Kamehameha. El cañón electromagnético entre sus palmas se condensó al instante y lo lanzó directamente contra Madara. Comillas jajajaja. Pelear contigo es realmente divertido, Natsuki. Madara rió salvajemente. No esquivó el ataque. En cambio, levantó la palma de su mano izquierda hacia el rayo. Sus ojos ya se habían transformado en el Rinnegan, ojo del Samsara, y una aterradora fuerza repulsiva surgió hacia afuera, empujando contra el cañón electromagnético. Muy bien, cambiemos el ángulo de la cámara. De acuerdo. Ahora Madara está en el lado izquierdo del encuadre. Como dice el refrán, en los choques de haces, el lado izquierdo pierde. Madara, a la izquierda, subestimó la fuerza del cañón electromagnético, aumentó su potencia ocular y lanzó un proyectil de repulsión contra él. Los dos ataques chocaron de frente, detonando una violenta onda expansiva. BZZ, BZZ, BZZ. Una tras otra, las oleadas de impacto se expandieron hacia afuera, y todos miraron horrorizados. Siguiendo las órdenes de los comandantes, las fuerzas shinobi aliadas se retiraron de inmediato, ampliando el campo de batalla. El cañón electromagnético y el proyectil de repulsión quedaron estancados, sin que ninguno lograra avanzar ni un instante, pero Natsuki aumentó la potencia decisivamente. El cañón electromagnético comenzó a empujar el proyectil de repulsión de vuelta hacia Madara y, entonces, a corta distancia frente a él, detonó. Retumbar. Más fuerte que un trueno. Las dos fuerzas explotaron no muy lejos de Madara, y una pequeña nube en forma de hongo lo engulló instantáneamente por completo. Los ninjas aliados observaban boquiabiertos. Nadie se había imaginado que una colisión entre ambos pudiera generar un poder destructivo tan aterrador. Si esa nube atómica hubiera explotado dentro de las filas aliadas, nadie sabía cuántos habrían muerto. Fue verdaderamente espantoso. Tras un largo rato, la nube en forma de hongo finalmente se disipó, dejando al descubierto un enorme cráter. Madara se encontraba en el fondo, maltrecho, pero perfectamente erguido. Había perdido el brazo izquierdo y su cuerpo estaba destrozado. Pero, al ser un cuerpo Edo, ya se estaba regenerando rápidamente. Madara estalló en carcajadas. Comillas jajajaja. Casi me matas. No, eso no es cierto. No puedes matarme. Pero Natsuki, yo, Madara, te reconozco plenamente ahora. Eres la más fuerte de la generación más joven. Ni siquiera el Tenseigan, ojo de la reencarnación, se compara contigo. Natsuki resopló. Puedes halagarme todo lo que quieras, no cambiará nada. Tú y yo somos enemigos. Hoy te derrotaré. Comillas entonces veamos qué más tienes. Una vez que su cuerpo terminó de regenerarse, Madara usó el poder del Rinnegan para flotar en el aire, mirando a Natsuki desde arriba. Natsuki sostuvo su mirada sin temor. Ambos bandos volvieron a ponerse tensos y a mostrarse serenos, creando una atmósfera de máxima tensión. En comparación con la emoción que se vivió aquí, el bando de Obito fue simplemente brutal. Con su Kamui, autoridad divina, intangibilidad contrarrestada por Kakashi, su Rinnegan, ojo del Samsara, presionado por Neji, y con todos los demás atacando sin descanso, Obito no tenía forma de contraatacar. El hecho de que hubiera logrado mantenerse en pie durante tanto tiempo ya era impresionante. Y él también se sintió atraído por el caos de la batalla entre Madara y Natsuki. Al ver la aterradora nube en forma de hongo elevarse, tragó saliva con dificultad, presa del miedo. Siempre había sabido que Natsuki y Madara eran fuertes, pero nunca se había imaginado que lo fueran hasta ese punto. Esto ya no estaba dentro del ámbito de los seres humanos, la gente común simplemente no podía comprenderlo. Y mientras el campo de batalla ardía como un incendio forestal, un grupo de figuras se acercaba en silencio. En primera fila había dos personas. Kabuto. Y Orochimaru. Fin del capítulo. Hasta aquí llegamos.
Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.